One, two, three. Ya, ¿Ya? ya. Hola, muy buenas noches a todos los que nos acompañan. Bueno, nosotros vamos a presentar este nuestro proyecto de psicopatología. Somos del Instituto IEU y bueno, mi equipo está conformado por Adriana Alexis García Serrano, José Gustavo y su servidora Jimena Giselle Brenes Meneses, y les vamos a exponer acerca de tres tipos de, bueno, tres asesinos seriales. Y bueno, vamos a comenzar. Siguiente, por favor. Gus. Ok, para empezar les voy a dar un contexto de lo que es un asesino. Y bueno, en el asesino, este, tiene que ver esta parte de que el autor causa la muerte de otra persona de manera deliberada o intencionada mediando uno o más de los elementos constituidos del delito. Y el asesinato es un tipo de homicidio de especial gravedad por la mayor intensidad criminal que requiere. Y bueno, a continuación les voy a presentar mi primer asesino, que es Anatoly Onoprenko, que se me tocó a mí. Y bueno, Anatoly Onoprenko nació el 25 de julio de 1959 en la localidad de Ucrania de Zhytomyr. Según informes oficiales, ya desde niño el asesino tuvo una infancia difícil, ya que como dice en la diapositiva, la muerte de su madre, cuando tenía 4 años fue un varápalo emocional muy grande para él, y más aún cuando su hermano fue abandonado por su padre y su hermano en un orfanato. Lo que él dijo fue que mi padre y mi hermano mayor debieron ocuparse de mí porque ellos podían, dijo Anatoly. Más años después lo hizo como tema de reproche, y su estancia en aquel hospicio lo marcó para siempre y forjó en él un carácter duro, violento e introvertido. De ahí, en su primera opción tras salir del recinto fue encontrarse en la Marina Soviética, que hacía viajes, y en eso fue guiando su violencia a una escala mayor, y se quedó tan absolutamente fascinado con esta imagen que la convirtió en un detalle macabro en todos sus crímenes. Siguiente, por favor. Bueno, les voy a explicar lo que hizo. Y bueno, tras esta época como militar, el joven también trabajó como bombero y peón en alguna obra, aunque la mayoría de sus ingresos, según explicó después, en realidad procedían de su carrera como delincuente. Anatoly presentaba todo tipo de robos y aislamientos de morada con violencia, pero su primera incursión en el mundo del crimen fue en 1989, junto a su cómplice, que era de hecho su amigo, que es Sergi, al que había conocido en el gimnasio. Y estos dos hombres iniciaron su primera atrocidad. Y como lo escribí en la diapositiva, Anatoly perpetraba todo tipo de robo y aislamiento de morada con violencia entre octubre de 1995 y marzo de 1996. El asesino mató alrededor de 43 personas en 6 meses solamente, y su método operandi fue que Anatoly tenía escopeta en mano, asaltaba una casa relativamente apartada, mataba a tiros a los hombres, mientras que las mujeres y niños los acuchillaba con un cuchillo, obviamente, y en el caso de los bebés los asfixiaba en la cuna con una almohada, y a las mujeres que se resistían las violaba y posteriormente las penetraba, es decir, que practicaba necrofilia con el cadáver. Y se dice que fue alrededor de 10 niños quien mató este personaje, y 5 en cuna y 5 menores de edad. Siguiente, por favor. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva? Por favor, Gus. Ya. ¿Y esa? Bueno, ¿no te pasaste una?
bueno, ok, seguimos con las causas. Este, la cosa de bueno, Anatoly fue diagnosticado con con un trastorno antisocial. Y en su juicio, el 23 de noviembre de 1998 se inició el mediático juicio contra Anatoly Onoprenko, acusado de un total de 52 asesinatos, de 10 de ellos menores de edad, durante los siguientes 3 meses. La sala escuchó a más de 400 testigos, incluido el testimonio del detenido, quien trató de despertar el magistrado de Dimitri. El 23 de noviembre de 1998 se inició el mediático juicio contra Anatoly. Su diagnóstico, como ya les había dicho, fue un trastorno de la personalidad antisocial, que es una afección mental por la cual a una persona tiene un patrón prolongado de manipulación, explotación o violación de derechos de otros sin ningún remordimiento. Y ese comportamiento puede causar problemas en las relaciones con el trabajo y a menudo delictivo, o en este caso, por ejemplo, que fue nuestro caso de Anatoly, fue que en la infancia tuvo muy marcada su infancia como un trauma violento, y esto fue lo que lo llevó a poder también desarrollar este tipo de trastorno, aunque se sabe que este tipo de trastorno también puede ser biológico. Lo desarrolló a base de de sus experiencias y lo que vivió en su niñez. Siguiente, por favor. Good. Por favor, me ayudas con la siguiente diapositiva. Bueno, creo que aún así iban las causas. Y bueno, la causa de ese trastorno se desconoce. Los genes de una persona y otros factores como el maltrato infantil puede contribuir a su desarrollo, como les dije hace rato en el caso de Anatoly. Sufrió este tipo de, de trastorno a causa de su niñez, que fue muy difícil. Y las personas con padres antisociales o alcohólicos están a mayor riesgo. Los hombres resultan muchísimo más afectados que las mujeres, y esta afección es común en las personas que están en prisión. El hecho de prender fuego y la crueldad con los animales durante la infancia se ven como frecuencia en el desarrollo de personalidad antisocial. Algunos médicos creen que la personalidad psicopatía, es el mismo trastorno. Otros creen que la personalidad psicopática es un trastorno similar, pero más grave. Y bueno, creo que por este personaje de Anatoly fue todo de mi parte. Si alguien tiene alguna pregunta o tiene alguna duda, puede hacérmela saber sin problema y yo, bueno, les contesto. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, de hecho, bueno, no, bueno, nos preguntan en el chat, espérame, déjame leerme la pregunta. Dice, ¿este asesino sentía remordimiento por sus crímenes? No, de hecho, este asesino no sentía remordimiento por sus crímenes, por las personas que mató. Siempre en el juicio dijo que él prefería 1000 veces matar a cualquier testigo, fuera el bebé, por ejemplo, la persona más, este, joven que mató fue un bebé de 3 meses, y dijo que no había tenido ningún remordimiento y que lo mataba por el simple hecho de que era un testigo más, y no importa si no tuviera conciencia o así. ¿Crees que su infancia detonó su trastorno? Sí, la verdad, su infancia fue una etapa dura para él, que claramente lo pudo llevar a este tipo de situaciones, a cometer este tipo de atrocidades. Y sí, claramente su infancia no, a lo mejor no fue como tal lo que lo llevó, pero sí fue una causa de que esta persona fuera así y que haya cometido estos crímenes. Es por eso que también no tenía ningún remordimiento al matar a un niño. Bueno, sí, eso sería todo. ¿Tienen alguna otra pregunta o algún otro tipo de duda que tengan?
¿Crees que es importante una infancia sana? Definitivamente sí, es importante tener una infancia sana, principalmente para, bueno, digamos que esta etapa de psicopatía no siempre se desarrolla, más bien es este biológica, pero definitivamente sí es estoy muy de acuerdo con que tenemos que tener una infancia sana, ya que esto nos define también como persona a lo largo de nuestro futuro. ¿Cómo se podría detectar o evitar que una persona desarrolle estos trastornos? Bueno, principalmente yo creo que lo primordial sería claramente tener mucha atención en los niños y podemos evitar, no podemos evitar tal cual que la persona tenga este tipo de trastorno, pero podemos ayudarlo a que la persona no lo desarrolle más y que no llegue a ese tipo de atrocidades como lo hizo Natalie. Y podríamos decir que bueno, algo que podemos hacer para ayudar a una persona, yo creo que principalmente es mandarlo con un especialista que pueda tratar de, no, más bien que pueda ayudar a esta persona, porque claramente no podemos como tal nosotros aportar algo más que llevarlo o observarlos para poder ayudarlos. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Bueno, si no tienen más preguntas, podemos pasar para el siguiente asesino, que va a ir dirigido por mi compañero Gustavo. Bueno, si quieres, Gus, puedes empezar con la siguiente. Ok, bueno, la siguiente asesina se llamaba Juan Barraza, mejor apodada como la Matea Viejitas. Para empezar, les voy a contar un poco de su niñez, de su historia. Juana nació el 27 de diciembre de 1958 en el estado de Pachuca, Hidalgo. Al nacer su padre la abandonó el mismo día que ella nació y junto con ella se llevó a su hermano. 3 meses después, su madre se trasladó al Distrito Federal. Su madre se dedicaba a labores domésticas y tuvo 2 hijos con otro hombre. También, destacamos que en esta parte de su vida su madre se volvió alcohólica. Tenía una situación económica muy precaria, eran de escasos recursos y Juana tenía prohibido salir a la calle y también salir a la escuela, ya que su padrastro no lo consideraba necesario para las mujeres. Este, Diariamente Barraza era agredida de forma física y verbal por su madre. Dichas agresiones eran desconocidas por su padrastro, que Juana consideraba como su persona que la protegía, lo consideraba un protector a su padrastro. En su historia podemos destacar un día donde la madre de Juana decidió ir a beber con unos amigos y, y estos se la llevaron a la niña en estado de ebriedad y su madre la cambió por 3 cervezas. Estos hombres la golpearon, le ataron las muñecas y violaron a esta mujer. Tras esto, Juana quedó embarazada. Eh, luego de estar 3 meses secuestrada, los hermanos de su padrastro la fueron a liberar. Y bueno, como dato extra, a los 18 años, su madre de Juana muere de una cirrosis hepática causada por su alcoholismo, pero ella no sintió ningún sentimiento más que rencor y odio hacia su madre. En su etapa adulta también Juana se dedicó a las luchas a los 30 años de edad. Se hacía llamar la Dama del Silencio porque era muy callada y muy aislada. Pero tuvo una lesión en la columna, lo cual la dejó fuera del ring, pero aún así estuvo ella como promotora. Y eso sería lo más destacable de su historia. Ah, bueno, Juana, ¿qué hizo? Fue una asesina en serie que operó en la Ciudad de México en la época de los 2000. Su modus operandi era que
Implicaba ella, se vestía de enfermera y acudía a las casas de mujeres mayores. Sus víctimas eran mujeres de la tercera edad. Ella las estrangulaba, primero ganaba su confianza como enfermera, después las estrangulaba hasta la muerte y además robaba sus pertenencias. Fue arrestada hasta el 2006 y fue condenada por 11 asesinatos, aunque se le atribuyen muchos más, aproximadamente unos 20. Este, Otro dato es que Juana tiene la condena más alta que tiene un asesino en la ciudad, bueno, en el país de México, que son 759 años de prisión. Ah, Causas del trastorno de Juana. Bueno, cuando Juana fue aprendida, ella reveló que de chica siempre fue maltratada. Su madre la regaló con un señor grande y fue abusada. Por eso odiaba a las señoras. Ella exclamaba que eso no era una excusa, que no merecía el perdón de Dios ni de nadie, pero ella confesó que lo hacía más que nada por los traumas que tuvo con su madre. En cada señora grande ella veía el rostro reflejado de su madre. Em, su infancia estuvo marcada por las humillaciones y el maltrato. Nacida de un padre al que nunca conoció y su madre también en algún tiempo se dedicó a la prostitución. Se crió en un ambiente desestructurado y conflictivo. Producto de una progenitora sin escrúpulos. Con tan solo 12 años su madre la ofreció a un grupo de desconocidos para ser violada a cambio de 3 cervezas. Poco tiempo después, fue vendida a un hombre que la esclavizaría y forzaría sexualmente durante 4 años hasta que los hermanos de su padrastro la liberaron. Este, Su tortuosa infancia fue germen de un trauma marcado por el odio hacia su madre y probablemente debido a su psicopatía hacia el resto de mujeres de edad avanzada, resentimiento, desprecio hacia la sociedad. Y bueno, el diagnóstico que podemos sacar acá fue el trastorno antisocial de personalidad, ya que también denominado psicopatía y sociopatía por las características centrales del trastorno que son el engaño y la manipulación. Como características principales también están la transgresión a la ley, el hecho de que también la persona lo disfruta, no tienen apego hacia las normas de convicción social, son sumamente impulsivos, irresponsables, agresivos, irritables, toleran mala frustración, explotan a otros para tener beneficios materiales y no les preocupa la seguridad de terceros. Y pues bueno, si tienen alguna pregunta o algo así. ¿Tienen preguntas? Si quieren, si apetecen preguntar. Pues la mayoría, bueno, Carla pregunta si seguían algún patrón para escoger a sus víctimas y pues la mayoría eran personas de la tercera edad. Todas sus víctimas fueron personas de la tercera edad porque ahí veía a su madre en ellas reflejada. Otra pregunta, ¿los abusos sexuales que sufrió tuvieron influencia en que sus víctimas solo hayan sido mujeres? Este, yo creo que sí. Creo que fue una de las más grandes características o lo que influenció que nada más fueran mujeres por ese odio que tenía hacia su madre. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Quieren preguntar algo más? No, sí. Pues, si quieren, seguimos con el siguiente asesino. A manos de mi compañero Adrián. Sí, sí. Bueno,
Yo les contaré sobre la historia, que de hecho no es muy antigua, es algo reciente, un caso que sucedió aquí en México. Se trata sobre el caníbal de Atizapán. Yo les contaré primero una historia breve de su vida. Y pues bueno, Andrés Filomeno Mendoza Celis, mejor conocido como el feminicida de Atizapán o el caníbal de Atizapán, nació el 29 de noviembre de 1947 en Oaxaca, México. Creció en el seno de una familia con bajos recursos. Eh, Aparentemente no creció en un ambiente de abuso constante. De hecho, su papá era su ejemplo a seguir, ya que él se dedicaba a ayudar y gestionar recursos para la población. Pero lamentablemente cuando se emborrachaba llegaba a golpearlo a él y a sus hermanos, que de hecho tenía 4 hermanos y una hermana. No se sabe mucho de su infancia, entonces no podría decirle que es como el hermano mayor, el menor, o cuántos años tenían bueno, ajá, cuántos años tenían sus hermanas y tal. Su mamá era permitida, igualmente llegó a ser golpeada por su marido cuando estaba borracho, aunque estos sucesos fueron muy escasos y surgieron muy ocasionalmente. Su papá falleció cuando cuando su papá tenía 40 años de edad. Realmente no se sabe mucho sobre su adolescencia y en los 80 se mudó a la zona metropolitana del Estado de México, específicamente en el municipio de Tizapán de Zaragoza. Trabajó de carnicero por muchos años y además fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana y también formaba parte de un equipo político de campaña. Eh, Según testimonios de vecinos, se le consideraba como un hombre común, amable, tranquilo y muy generoso, ya que con los apoyos económicos que él recibía, compraba diversidad de cosas para la gente en situación de calle, como por ejemplo balones para niños, sopas instantáneas, pintura para casas, y de hecho alquilaba habitaciones en su casa a la gente que lo necesitaba. Y bueno, si me haces favor, pues de pasar a la gente positiva. Bueno, su modus operandi, la forma en que él pues hacía todas, que cometía sus delitos. Pues salía él frecuentemente a un bar en el barrio donde vivía para tomar unas copas. En aquel lugar invitaba a mujeres para irse juntos a casa. Usualmente las mujeres accedían a ir con él, ya que pues, era muy conocido como en su barrio por ser una persona bastante pues amable y generosa. Lo feo empezaba cuando este señor empezaba a cortejarlas y normalmente las chicas no aceptaban ir con él. Y las que sí, bueno, se las llevaba con facilidad a su casa y las que no, eh, pues se las llevaba prácticamente a la afuera. Eh, Algunas víctimas también eran conocidas del barrio, eran amigas, compañeras, amigas de familia y prácticamente toda la gente que llegaba a conocer de su barrio, hasta de seres queridos, pues llegaba a llevárselas a su casa. Bueno, y este señor frente al rechazo buscaba el momento para llevárselas a su domicilio y las asesinaba en un sótano que tenía. Las mataba de una puñalada al corazón y las despojaba de sus pertenencias. También desmembraba con cortes expertos, ya que sabía que él era carnicero y desollaba sus rostros para conservarlos. Todo esto, cuando lo capturaron, se dieron cuenta que todo lo grababa él, le tomaba fotos a las chicas que asesinaba, llevaba prácticamente todo un expediente, toda una libreta llena de información de cómo iba a matarla, de cuándo lo iba a hacer, la hora y prácticamente todo. Eh, Tenía la fama de ser un gran trabajador como carnicero y el señor se aprovechaba de esto. Según testimonio de vecinos, pues este señor les regalaba carne, y pues prácticamente carne pues como de dudosa procedencia según los vecinos, y afirman testimonios que sí se la llegaban a comer.
él solía decir que era carne de jabalí, que se la habían mandado desde México, y pues obviamente por la fama que tenía este señor de una buena persona, accedían y sí, se las comían. Eh, la siguiente diapositiva. Okay. Para la captura. Eh, bueno, tras una constante serie de feminicidios en los cuales hubo bastante negligencia por parte de las autoridades y la fiscalía, ya que pues las víctimas de sus actos eran personas mayormente de escasos recursos y pues la fiscalía no les daba la importancia que necesitaba estos casos. Literalmente pudieron haberlo atrapado desde mucho antes de que cometiera tantos crímenes, pero por falta como de enganchar a las autoridades con un dinero extra, pues simplemente despojaban las investigaciones muy rápido. Las circunstancias de su última víctima ya fueron las necesarias para que pudieran finalmente descubrir pues todas las atrocidades que este feminicida hacía. El 14 de mayo, el comandante de policía Bruno Ángel vio por última vez a su esposa Reina González Amador antes de ir a trabajar. Su esposa le contó que saldría acompañada del señor Andrés, el caníbal de Tizapán, ya que solía ser amigo de la familia. El señor Bruno, al llegar a casa, pues notó que su esposa aún no regresaba, encontró a sus hijas solas y tras no responder sus llamadas constantes, intentó localizar con apoyo de sus influencias como comandante de policía, hasta que finalmente, con ayuda de un GPS del celular de Reina, el día 15 de mayo, ese mismo año se presentan frente a la casa de Andrés Filomeno. Y pues después de un forcejeo en la puerta con Andrés, ya que él no quería que accedieran a su casa, el comandante pudo entrar a la casa y empezó a buscar a su esposa. Al principio estaba como con la idea de que no encontrar nada, porque pues señor era amigo de la familia y que pues bueno, iba a quedar hasta ahí, hasta que bajó al sótano y finalmente pudo encontrar a su esposa desmembrada y desollada. De hecho, hay una serie que se llama Caníbal, donde muestran como los audios de cuando el comandante encuentra a su esposa. Y pues, imagínense encontrar esa escena. Bueno, el punto es que encontró a su esposa desmembrada y desollada. El caníbal, bueno, el señor Andrés intentó escapar inmediatamente, pero pues luego fue capturado y confesó su serie de feminicidios. No tuvo como tanta resistencia, actualmente la habría por otro tipo de asesinos. Y pues bueno, las autoridades encontraron en su casa más de 4.300 restos óseos, lo que finalmente ya está, creo que hasta la fecha han concluido que eran pertenecientes a más o menos 20 mujeres, aunque se especula que hay todavía más. Pero bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el diagnóstico fue algo difícil de encontrarlo, ya que no hay mucha información sobre su perfil psicológico. Y bueno, la conclusión que yo le pude dar es que posiblemente sea un trastorno psicótico y un trastorno antisocial, que ahí diga en la diapositiva de psicópata, pero es antisocial, ya que el feminicida pues presenta actitudes de deshumanización. Él veía a las mujeres como prácticamente seres sin corazón, seres que no valían, seres fríos, sin emociones, y tenía una visión pues de la realidad muy alterada. Tenía características de abuso, mentir con facilidad, la apatía, pero que era encubierto por ser por así decirlo, un psicópata funcional dentro de la sociedad, ya que presentaba ser, bueno, se presentaba a los demás como un ser tímido y gentil, además de que tuvo acciones bueno, ya investigando más a fondo, tuvo acciones de tipo canibalista y necrofilia. Pues todo esto se comprobó con los restos de los cuerpos en donde se encontraban de hecho partes
del cuerpo de una chica hasta en un plato de sopa con una tortilla al lado. Pero bueno, por lo tanto tenía una personalidad con baja autoestima, bastante penoso, solitario y que no soportaba la frustración del fracaso. Bueno, eso sería todo de lo que les hablaría del caníbal de Atizapán. No sé si tengan alguna pregunta. El que estuviera en la carnicería le habría afectado en algo. A mi parecer, solo fue como el que fuera carnicero, solo le habrá aportado como las habilidades necesarias para desarrollar pues sus actos de una manera pues ideal y prácticamente discreta. Eh, este tipo de trastornos no es como que se desarrolle por este tipo de ambiente que puede haber en una carnicería, sino más bien es algo que tanto puede generarse genéticamente como por el ambiente en el que haya crecido, pero en este caso que es muy particular está pues yo creo que más especulado hacia que haya sido algo biológico, algo genético, algo heredado, ya que su infancia, a pesar de tener algunas situaciones como de abuso, no, no presenta como alguna característica fuerte que le haya detonado tal trastorno. Entonces, la carnicería, a mi parecer, pues no creo que le haya afectado para que haya hecho lo que hizo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, al parecer no. Pues entonces, pues muchas gracias por habernos escuchado, por haber estado en la sala. Espero que les haya entretenido aunque sea un poco los asesinos que les presentamos. Muchas gracias. Chicos, muchas gracias. A los que trajeron por mi parte también muchísimas gracias. Sentimos lo mejor que pudimos. Y pues bueno, si ya quieren pueden desconectarse. Muchísimas gracias. Bueno, y como mencioné en la honorífica, daremos una pequeña introducción de la vida de estos dos asesinos, mi compañero Adrián Alexis García Serrano y su servidora Jimena Brenis. Y en este caso yo les voy a presentar la ogresa de la colonia Roma. Ella nació en Veracruz en el año de 1890. Su nombre era Felicita Sánchez Aguillón. Era una mujer originaria del estado mexicano de Veracruz. Cuando concluyó con sus estudios de enfermería, Felicita se casó con Carlos Conde, un hombre con el que inició un matrimonio tormentoso. En efecto, dicen que Felicitas mostró un carácter malévolo desde su infancia, disfrutaba de torturar animales y aborrecía la maternidad porque había sufrido maltratos por parte de su madre. También aseguran que tuvo dos hijas gemelas. Como no deseaba cuidarlas, le propuso a su esposo ponerlas a la venta. Y así lo hicieron, pero su matrimonio se vio muy afectado por ello y pronto se divorciaron. Como quiera que sea, Sánchez decidió mudarse a la colonia Roma de la Ciudad de México en la década de 1930 y además de atender partos, comenzó a practicar abortos para quienes acudían en su ayuda. Por supuesto, esta actividad estaba muy penalizada en su época y debía realizarla en secreto al interior de su domicilio, ubicado en el número 9 de la calle de Salamanca, en la colonia Roma. Allí, pues, ella compartía la vivienda con otra mujer trabajadora, a la cual solo veía por las noches. Y esto mismo fue la que le concedió la oportunidad ideal para dar rienda suelta a sus atrocidades, empleándose como partera. Normalmente Felicitas atendía a las señoritas de buena familia que quedaban embarazadas y no querían tener a sus bebés. Ella se hizo muy popular y Felicitas comenzó a llamar la atención de quienes habitaban en el mismo edificio, ya que al lugar acudían mujeres adineradas que podían atenderse en una clínica bien establecida. Se notaba que las tuberías en donde ella vivía, se empezaba a notar que las
frecuencia y que ocasionalmente salía un humo negro de su departamento. La realidad pues era que Sánchez realizaba abortos sin importar los meses de gestación y se deshacía de los fetos por medio del inodoro o de la inseminación casera. Cuando las autoridades entraron a su casa, en su piso encontraron ropa de bebé, huesos humanos, velas, agujas y múltiples fotografías de niños a los cuales había asesinado, acuchillándolos y descuartizándolos para acto seguido tirar sus despojos por el drenaje. Tal había sido el destino de decenas de bebés y niños pequeños a los cuales no había podido lograr vender como lo solía hacer, y por eso mismo, como no podía venderlos, ella no se podía hacer cargo de esos niños y los mataba. En- Cuando las autoridades entraron y se dieron cuenta, en el drenaje encontraron una masa de carne, sangre y materiales como gasas y algodones detrás de la cual se ocultaba un diminuto cráneo humano. Al darse cuenta de que muchas mujeres no podían hacerse cargo de sus bebés, Felicitas decidió ofrecerles una alternativa y se comprometía a conseguirles una buena familia. Y así comenzó ella con el traficante de infantes y a generar mayores ingresos con sus actividades clandestinas. Y aquí fue donde Felicitas no conseguía vender a los niños y por eso los mataba. Es en este punto donde se narran los crímenes más atroces de Felicitas. De acuerdo con los hechos, ella no sentía ningún afecto hacia los bebés que estaban a su cargo. Por el contrario, aseguraba que solía torturar y matar a todos aquellos menores que no lograba vender. Además, hay quienes afirman que los alimentaba con comida putrefacta o que los bañaba en agua helada. Transcurría el año de 1941 cuando las tuberías del edificio habían vuelto a taparse y fue cuando realizaron el descubrimiento que ya era muy tarde porque Felicitas había escapado. Pasaron 3 días después de su búsqueda cuando lograron dar con su paradero el 11 de abril de 1941. Junto a ella se encontraba su amante Roberto, así como su hija pequeña de tan solo 2 años. También detuvieron al plomero, quien se declararía cómplice de Felicitas. Tras su detención, tanto Roberto como el plomero dieron sus testimonios a las autoridades y relataron las diversas formas en que la mujer solía torturar y matar y descuartizar a sus víctimas. Asimismo, aseguraron que no habían declarado con anterioridad, ya que sentían un temor muy profundo por ella, y se presume que para ese instante Felipe Sánchez había cometido más de 50 infanticidios, además de los partos fallidos y los abortos avanzados. Bueno, cabe aclarar que esta persona, aparte de matar a 50 niños, no se le contaron los abortos. Eh, em, para esto y su juicio, como el listado incluye a personalidades provenientes de la política mexicana, Sánchez recibió derecho a fianza ante la sorpresa de todo el país. Bueno, Felicitas cuando dio su juicio, le dieron derecho a fianza porque ella había atendido a personas muy grandes de la política. Entonces Felicitas sabía que no podía vivir tranquila en medio de una sociedad que la odiaba y por eso se quitó la vida con una sobredosis de Nembutal el 16 de junio de 1941. Y bueno, hasta la fecha existen muchas dudas acerca de los crímenes que verdaderamente cometió esta mujer. Tal como ella misma afirmaba, solo atendía a mujeres que acudían voluntariamente en busca de sus servicios para la interrupción de su embarazo. Ella fue lo que dijo que todo lo que ella hacía era porque las personas que acudían iban, bueno, tenían su permiso de hacer lo que ella hizo. Y bueno, creo que eso sería todo por parte de esta mujer que cometió más de 50 infanticidios. Y bueno, seguiremos con el siguiente asesino, que está a cargo de mi amigo, mi compañero Adrián. Eh, Bueno, yo les hablaré del caso de John Wayne Gacy. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942. Tuvo una infancia complicada, marcada por el bullying y el abuso, mientras crecía como un muchacho obeso, amanerado y reprimido.
Johnny era una de las grandes víctimas de su padre. Un hombre alcohólico eh, que también agredía físicamente a su madre. Después de ser abusado sexualmente por un amigo de la familia a los 9 años y sufrir una conmoción cerebral que lo afectaría durante toda la adolescencia, Gacy avanzó sin rumbo fijo en la vida. Abandonó múltiples colegios, tuvo muchos trabajos poco provechosos y fracasó en su primer matrimonio, el único en el que engendró una hija. El 10 de mayo de 1968, Gacy fue detenido y acusado de violar a un joven de 16 años el, el verano anterior. Tras un rápido juicio, el hombre fue sentenciado a 10 años en la penitenciaria de Anamosa en Iowa. Sin embargo, salió solo a los 18 meses por un buen comportamiento. En 1971, Gacy se mudó a Illinois, donde no solo mantuvo su condena en secreto, también pudo iniciar una nueva vida, una en donde era considerado un hombre destacado. Gacy, después de tener antecedentes penales por haber hecho que un joven adolescente tuviera relaciones sexuales con él y haber estado en prisión por dicho hecho, fue liberado pues por un buen comportamiento. Su esposa le pidió el divorcio, al cual accedió sin problema alguno. En Illinois fue donde fue acogido por su madre, quien lo apoyó para comprarse una casa. Fue muy bien recibido por el barrio, ya que los vecinos veían que él era una persona ejemplar y muy amable. Se empezó a vestir de payaso para divertir a los jóvenes, que lejos de verse divertido, causaba temor. En 1971 estableció su propio negocio de construcción, donde él mismo contrataba personalmente a sus trabajadores. Ese mismo año atrapó a un joven, el cual lo denunció y por falta de pruebas no se concluyó la denuncia. Luego en 1972 tuvo a lo que se le conoce pues como su primera víctima conocida, eh, con el nombre de Timothy, que fue un joven que fue apuñalado por John. Y desde ahí la perversión de John se desató, siguiendo de una serie de homicidios de jóvenes, algunos asfixiados y otros apuñalados. Sus víctimas terminaban enterradas debajo de su casa hasta que finalmente en 1978 Gacy se acercó a un muchacho para trabajar con él. El muchacho fue llevado a la casa de Gacy donde fue asesinado. Sin embargo, su mamá del muchacho, al momento de no tener contacto con su hijo, empezó a buscarlo y logró conocer que Gacy era quien se había llevado a su hijo. Junto a las autoridades empezó a investigar a Gacy, mientras la policía juntaba pruebas para poder tener una orden de registro de la casa del sospechoso. Gacy se ponía cada vez más tenso y nervioso. Por otro lado, los policías entrevistaron a víctimas que habían logrado salir vivos de la casa de Gacy. Les comentaron que les pidió hacer trincheras abajo de su casa con fines comunitarios. La noche del 20 de diciembre, Gacy estaba bajo el efecto del alcohol y se dirigió a las oficinas de sus abogados. Al ver en el periódico la foto de su última víctima, empezó a comentar todo lo que hizo con él y con otras víctimas. Los detectives pues lo veían muy mal, así que decidieron arrestarlo para mantenerlo vigilado. Finalmente pues pudieron obtener la orden de registro de la propiedad, con la cual pudieron ingresar y encontraron pues el espacio de búsqueda lleno de agua. Después de vaciarlo, bajaron por aquel espacio que era de 8.5 metros de ancho por 11.6 metros de largo. Empezaron a bajar y acabar cuando finalmente pudieron dar con unos restos humanos, descubriendo pues más de 30, no, más de 29 restos de jóvenes en estado de putrefacción.
Em, Su diagnóstico eh, se presentó con un trastorno de la personalidad, con esquizofrenia y paranoia, ya que presentó características de diversas facetas de personalidad, acciones impulsivas y guiadas por sus deseos e impulsos animales, dejando de lado el raciocinio, el control y estabilidad de sus emociones y acciones. Además que todo esto lo justificaba diciendo que ellos, los muchachos, provocaban que los privara de la vida, lo cual es un claro signo de estos trastornos mencionados anteriormente. Y bueno, esto sería todo por la mención honorífica de esta pequeña. Muchas gracias. Ya quedó, ¿no? Bueno, como conclusión, con lo antes visto, queremos tocar tres puntos importantes. El primero de ellos sería, ¿por qué se dan los asesinos seriales? Bueno, a través de la historia se han conocido una diversidad de asesinos seriales, cada uno caracterizado por un tipo de conducta durante el acto criminal. Tienen un modus operandi. Los asesinos en serie están específicamente motivados por una multiplicidad de impulsos psicológicos, sobre todo por ansias de poder y alguna compulsión sexual. Con frecuencia tienen sentimientos de inadaptabilidad e inutilidad, algunas veces debido a humillaciones y abusos en la infancia, y o el apremio de la pobreza, en algunos casos. También este bajo estatus socioeconómico en la edad adulta. Sus crímenes compensan esto y les otorga una sensación de potencia y frecuentemente venganza durante y después de cometer sus diversos delitos. El conocimiento de sus acciones aterroriza a comunidades enteras y con frecuencia confunden a la policía, con consecuencia de que son incentivos para su sensación de poder. Bueno, como tal, no hay una explicación que explique a todos los casos de los asesinos seriales. Hay una multiplicidad de combinaciones entre los factores genéticos, ambientales y psicológicos principalmente. Algunos factores que a menudo se han relacionado con la aparición de asesinos seriales incluyen los traumas infantiles, trastornos mentales, una falta de empatía y una historia de abusos o negligencias. Sin embargo, cada caso es único, y es importante recordar que no todos los individuos con estos factores se convierten en asesinos seriales. El estudio de estos criminales es un campo de constante evolución en la psicología y la criminología. Bueno, el siguiente punto que vamos a tomar en cuenta será por las manos de mi compañero Adrián, que es el por qué es importante aprender a identificarles. Bueno, eh, hay que estar muy alerta para poder evitar que los asesinos seriales se desaten y se mantengan libres de la sociedad. A pesar de lo complicado que puede ser a veces identificar a un asesino serial entre la gente que pues tenemos cerca, hay que prestar atención a los detalles y hacerle caso a las sospechas que pueden surgir dependiendo de las circunstancias, ya que desafortunadamente hemos visto que en varios casos de asesinos seriales la negligencia de parte de las autoridades suele ser constante y pues en dado caso de haber pues una situación de constantes homicidios dentro de la sociedad en la que estamos, pues empezar a tomarle en cuenta algunos detalles
que nos pueden ayudar a identificar a una persona con algún trastorno, que esta es una serie de homicidios. Empezando por entender que los asesinos seriales pueden ser funcionales entre la sociedad, como ya se los mostramos. Los asesinos seriales suelen tener un comportamiento de depredador, prácticamente como si fuera un animal en busca de su presa, a diferencia de que los animales lo hacen por instinto y necesidad, y los asesinos seriales lo hacen simplemente porque les hace fácil, por apatía y porque prácticamente les da gusto. Suelen ser muy manipuladores, lo llegan a hacer de manera muy discreta. Entonces, es como una persona que constantemente te quiere como inducir ideas, pero muy a la fuerza, y, y ves que pues, prácticamente te hace un mansplaining mientras pues puede ser una señalética también de otro rasgo de su personalidad, que puede ser narcisista y también egocéntrico. Este, También llegan suelen ser marcados por, como dijo Gustavo, una infancia sumamente traumática, y suelen tener una tendencia muy fuerte a tener el control tanto de sí mismo, de su apariencia, de su ambiente y la gente que lo rodea. Y bueno, pues continuamos con el siguiente punto que nos dará Jimena. Bueno, pues yo les voy a decir voy a tocar el tema de cómo podemos tratar a este tipo de personas con un trastorno eh, antisocial. Y uno de los puntos claves que podemos hacer es principalmente buscar información acerca del trastorno antisocial de personalidad y entenderlo principalmente y comprenderlo. Otro punto clave sería que aceptar a la persona tal como es y no generarnos ideas o idealizarlo, que obviamente no va a ser. Como punto 3, podemos poner que no tenemos que caer en sus manipulaciones o en sus explotaciones, y que tenemos que mantenernos firmes en cosas negativas que ellos digan. Como punto 4, las personas con este trastorno pueden ser altamente intolerantes y exigir una empatía que luego pues no tendrá contigo. Si no quieres confrontaciones, no se lo recrimines, y tenemos que, explicarle con buenas palabras lo que él necesita y quiere hacer. Otro punto que también es muy importante es evitar este tipo de confrontaciones y pues, discusiones, sobre todo si la persona o las cosas son de que super, ay, perdón, que no van al caso. Como otro punto que también es importante y tenemos que tenerlo muy en cuenta es que no debemos de consentir a este tipo de personas porque cabe mencionar que a este tipo de personas les gusta la soledad y no se debe relacionarse con otras personas. Como punto número 7 es no te sientas culpable. Si le cuesta tratar con la persona con trastorno antisocial, no hay culpables, ni tú ni la persona que padece el trastorno. Intenta ser poco exigente con la persona con trastorno antisocial para evitar confrontaciones que no llevarán a ningún lado. Como punto 8, si ves que no puedes mantener una conversación o un diálogo con esta persona para arreglar una situación cotidiana, lo que podemos hacer pues
como ya lo dije en los puntos anteriores, es intentar salir de esta situación conflictiva que no nos va a llevar a nada bueno. Como punto 9, es muy importante no dejarse arrastrar. Por ejemplo, si la persona que padece el trastorno antisocial comete actos delictivos y te intenta incitar, intenta aconsejarte o decirte que no estás bien, explícale las consecuencias eh, que pueden dañarlo y que hay alternativas al acto delictivo para poder actuar correctamente y ayudarlo a generar una conciencia. Como punto 10 y último, esas personas piensan que no le deben nada a los demás y que solo ganan en la vida aquellos que son duros y astutos y que engañan a los demás para aprovecharse de ellos. Lo que tenemos que hacer es no equivocarnos creyéndoles porque suelen ser muy astutos y mejor verlo de diferente forma. Para todo esto tenemos que intentar mostrarle que eh, intentarle demostrar que no tenemos que ser personas egoístas e insensibles y a pesar de que la persona tenga este tipo de trastorno tenemos que hacer todo lo posible para tratar de confiar en él y tratar de que esta persona no se sienta culpable o mal de actos que los verifique. Bueno, creo que estos 10 puntos son muy importantes para tratar a este tipo de personas. Si tenemos a alguien que conocemos, nos ayudará mucho seguir estos pasos. Yo creo que eso sería todo de mi parte. Y ya. Cortísimo los 20 minutos.